a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y les voy a proponer pensar unos minutos en Pablo, en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su experiencia, una experiencia muy particular. Pero vamos a pensar también en qué nos enseña la experiencia del apóstol Pablo. No lo vamos a ver solo como un hecho histórico, sino que vamos a tratar de ir al sentido verdadero de por qué una parte importante de la historia del apóstol Pablo está en la Biblia. Si bien uno lo puede tomar como acontecimientos históricos, los cristianos, los creyentes sabemos que lo que está en la Biblia tiene inspiración de Dios. Y está en la Biblia para que nosotros conozcamos a través de la historia de la vida, en este caso de los apóstoles, conozcamos la voluntad de Dios. Ese es el sentido central. Y vamos a tener una lectura, creo que lo maría un poco a Simón con un montón de versículos que les pasé, que tienen un orden, pero en principio, les propongo leer 2 Corintios capítulo 10. Esta va a ser la lectura central y después vamos a ir a algunos otros versículos en el entorno de Corintios también. Sí, Melba, tu Biblia está por acá. Ahí el gesto. Muy bien. Entonces, 2 Corintios, quiere decir que la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y a las hermanas de la comunidad en Corinto, una ciudad griega. Dice así el capítulo 10 desde el comienzo. Dice, yo, Pablo, les ruego a ustedes, por la ternura y la bondad de Cristo. Se dice que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos. Pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos contra los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que es el poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, para que le obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Ustedes solo se fijan en las apariencias. Si alguno está seguro de ser de Cristo, debe tener en cuenta que también nosotros somos de Cristo. Y aunque yo insista un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio la autoridad para hacerles crecer a ustedes espiritualmente y no para destruirlos. No quiero que parezca que trato de asustarlos con mis cartas. Hay quien dice que mis cartas son duras y fuertes, pero que en persona no impresiono a nadie, ni impongo respeto al hablar. Pero el que esto dice debe saber también que así como somos con palabras y por carta, estando lejos de ustedes, así seremos con hechos cuando estemos entre ustedes. Ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Nosotros no vamos a presumir más de ciertos límites, pues es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Por eso no estamos saliéndonos de nuestros límites, como sería el caso si no hubiéramos estado entre ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes la buena noticia
acerca de Cristo. Y no presumimos unos hechos por otros y saliéndonos de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes conforme ustedes vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. También esperamos extendernos y anunciar la salvación en lugares más allá de donde estén ustedes, pero sin meternos en campos ajenos para no presumir con trabajos hechos por otros. Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de adoración no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Algunos elementos que tienen que ver con el contexto, ¿no? Esta carta leída sin entender el contexto, bueno, parecería medio desubicado el apóstol Pablo, ¿no? Como dice él, medio atrevido, medio... Pero, ¿cuál es el contexto? Bueno, estamos hablando de una iglesia fundada por Pablo. Pablo fue quien fundó esa congregación, esa comunidad. Por supuesto, Pablo, dentro de todos sus cantidad de viajes que hizo por Asia y por todo el entorno, cada tanto volvía a Corinto y mientras se comunicaba. No tenía WhatsApp, no tenía llamada telefónica, lo hacía por cartas, ¿no? Mantenía el vínculo con cartas con los corintios como con otras iglesias y en algunos casos con algunas personas en particular. Las dos cartas de Pablo a los corintios nos enseña de que era una comunidad complicada, ¿no? Una comunidad, yo creo que un poco también al estilo de Pablo, ¿no? Esas cuestiones que tomaban las cosas con mucho fervor, pero también se desviaban con mucho fervor de la doctrina que Pablo les había transmitido. Cometían inmoralidades, lo dicen las cartas, de carácter sexual y de otro tipo de inmoralidades. Esto llevó también a que se levantaran algunos líderes que pretendían liderar esa comunidad, y para poder liderar esa comunidad no se le ocurrió mejor idea que combatir al fundador, al líder. Entonces hacían y enseñaban cosas contrarias a las que Pablo enseñaba. Y por supuesto, como pasa en estas cosas, algunos hermanos fieles a la doctrina cristiana, a lo que Pablo les había enseñado, se mantenían firmes en la doctrina de Pablo, de Cristo, transmitida por Pablo. Pero otros, más, débiles en la fe, o vaya a saber por qué razones, empezaban a seguir a estos nuevos líderes. Y por lo tanto, en esas comunidades había una fuerte controversia. Aquellos que pretendían desplazar el liderazgo de Pablo, por supuesto, lo primero que hacían era hablar mal de Pablo. Y una de las cosas que parece que decían, no, porque se hace el duro cuando escribe, pero cuando viene acá es un tímido bárbaro, no mata a nadie, no le pega a nadie. Cuando se sienta a escribir, sí, guapo bárbaro. Eso parece que eran las cosas que le criticaban a Pablo, ¿no? Y a Pablo se ve que le llegaban. Esta cuestión del chumerío, a Pablo le llegaba, de que hablaban en este tono de él, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué hace Pablo con todo esto, no? ¿Qué hace Pablo con una iglesia que ama, con hermanos y hermanas que ama, que fueron de los primeros comunidades establecidas? Supuestamente acá estamos hablando en el entorno del año 46, 50, 50 y algo después de Cristo, o sea, una comunidad naciente en los primeros pasos de la iglesia cristiana, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que también no solamente Pablo y los apóstoles tenían la controversia que se generaba, digamos, a la interna de las comunidades, sino que también las autoridades políticas de esa sociedad también combatían a los apóstoles, porque ellos habían creído que al matar a Jesús, mataban al cristianismo. Que el cristianismo solo se basaba en la presencia física de Jesús.
cuando se dieron cuenta de que había un grupo de apóstoles, de predicadores del Evangelio que continuaban y que las comunidades se conformaban y crecían, dijeron, bueno, hemos fracasado, matamos al líder y resulta que esto se sigue proliferando y se sigue creciendo. Entonces también las autoridades combatían a los apóstoles como seguidores de Cristo y como, digamos, la posibilidad de que la amenaza del cristianismo siguiera presente en esa sociedad, entre otras cosas denunciando el camino erróneo que tomaban las autoridades religiosas en aquel momento. Bueno, ese era el contexto en donde Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, digamos, un contexto complejo que Pablo no abandona. Entonces, podemos pensar qué le enseñó a Pablo, esto y qué aprendemos o nos enseña a nosotros el tema de ser cristianos, mantener la doctrina de Dios, del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, en un espacio o en espacios de controversia. ¿Quién de nosotros no ha transitado por causa de la fe situaciones de controversia? De ser criticados, de ser dejados de lado en algunas posibilidades, a nivel barrial, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de estudio. Creo que de distinta manera y tal vez en ningún caso con la fuerza de la controversia que vivió Pablo. En algún momento de las cartas Pablo dice, fue tanta la controversia en Asia que en algún momento pensamos morirnos, pensamos que no íbamos a vivir, pensamos como en abandonar la lucha y la prédica del Evangelio. Pero dice, pero la esperanza en Dios nos permitió superar ese deseo de abandonar. Y esto no nos puede pasar, de hecho también le pasó a Jesús, ¿no? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga esta copa amarga, ¿no? La muerte en sus tiempos anteriores a la crucifixión. Pero ¿qué primó? La esperanza, la fuerza de Dios en Jesús, en Pablo, para seguir adelante en esa misión que Dios había encomendado. Y ese deseo de morir o ese deseo de evitar el sufrimiento fue superado por la fuerza del Espíritu. Como decía Luis hoy al principio, nos pueden pasar las mismas cosas que le pasan a los no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Que las transitamos con Dios de nuestro lado. Y uno podría hacer otra pregunta, ¿y qué significa eso? Bueno, significa que aún en un proceso de controversia mantenemos la esperanza de la vida eterna y mantenemos la paz que Dios nos da, que es fundamental para seguir transitando la controversia. Si perdemos la tranquilidad y la vivencia de que Dios está con nosotros, lo que nos gana es el desespero. Y por supuesto las ganas de evadir, las ganas de morir, las ganas de evitar ese sufrimiento. Y yo quiero repasar o compartir, tal vez que intercambiemos, sobre 5 dimensiones que la experiencia de Pablo nos puede enseñar, que nos podemos conectar, que podemos recoger de la experiencia de Pablo 5 dimensiones en nuestras vidas que aun cuando no transitemos por el nivel de profundidad y de tristeza por las cuales pasaba Pablo, seguro que cada uno de nosotros pasa por algunos momentos de controversia y tenemos que tener de dónde sostenernos, de dónde agarrarnos. Primero, voy a volver a leer en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5 y 17 y 18. Dice así, es cierto que somos humanos, pero no luchamos contra los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que es el poder de Dios capaz de destruir fortaleza. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir
que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él y estemos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que ustedes obedezcan perfectamente. 17 y 18 dice, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino a quien el Señor alaba. Lo primero, somos humanos. Cuando nos convertimos al Evangelio, cuando luchamos, cuando llegamos al conocimiento y a la vivencia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, no dejamos de ser humanos. Todo lo contrario, nos rehumanizamos, retomamos la creación humana de Dios, con todo lo que eso conlleva. La salvación no nos anula, al contrario, nos potencia como seres humanos al servicio de Dios. A veces pensamos que, bueno, cuando estamos convertidos en esto que transmitimos a veces un mensaje, todo lo viejo, pasado, ahora todo es hecho nuevo. Sí, eso es cierto, es palabra de Dios. Todo lo viejo que estaba mal, que estaba contra la voluntad de Dios, es hecho nuevo. Pero nosotros como seres humanos somos los mismos, puestos en las manos de Dios y al servicio de Dios. Dios utiliza nuestras capacidades, transforma nuestras capacidades en dones. Si obedecemos, si tenemos claro que nuestra misión es la misión de Dios, que no es nuestra misión personal, sino que vamos en búsqueda de ubicarnos, de encontrarnos allí donde Dios nos llama, así donde Dios está desarrollando su misión. Somos humanos, dice Pablo, por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos contra los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son, y es, el poder de Dios. El poder de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo. Si nosotros recordamos antes, en el libro de los Hechos, la salvación el encuentro de Pablo, de Saulo, el encuentro de Saulo con el Señor. O sea, era un fiel soldado del imperio persiguiendo a los cristianos, con mucha fidelidad a esa misión que el ejército le había encomendado, con mucho compromiso personal, poniendo todas sus capacidades al servicio del combate al cristianismo, hasta que se encuentra con Cristo, en una experiencia impresionante, en un accidente de tránsito, dice que se cae del caballo, una luz, un impacto impresionante. Ahora, ese rayo, ese encuentro con Cristo, ¿anuló las capacidades de Pablo? No, no las anuló, las usó, las puso al servicio de la implantación de iglesias, de comunidades de fe. Usó toda esa energía, esa fidelidad que Pablo tenía desde que nació y que desarrolló como soldado y que después transformó en dones espirituales porque los puso al servicio del poder de Dios. Con la misma energía, la misma vehemencia, hasta tal vez cometiendo los mismos errores, las mismas imprudencias. Pablo enojado, Pablo rezongando, pero también Pablo tierno, porque así empieza este versículo, por la ternura y la bondad de Cristo. Un Pablo duro, pero tierno a la vez. O sea que todas esas capacidades humanas, el Señor les permitió a Pablo transformarlas, y con la misma energía y compromiso dejó
de perseguir a los cristianos para implantar iglesias, para predicar el evangelio, para difundir el amor de Dios. 2 Corintios 1, 8 al 11. Dice: hermanos, queremos recordarles cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan grande peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos, si ustedes nos ayudan orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. ¿Qué enseñanza? ¿Qué recogemos de acá? Esto que venimos pensando. Si confiamos en nosotros mismos, si Pablo no hubiera puesto toda su energía, su vehemencia, su compromiso, su fidelidad, y le hubiera dicho, esto es mío porque yo lo traigo desde que era soldado del imperio, hubiera fracasado. No hubiera superado este deseo de salirse del evangelio. Se hubiera entregado, hubiera muerto, se hubiera desanimado. Ahora, todo eso lo puso en manos de Dios porque muchos hermanos oraban y muchos hermanos hoy oramos agradeciendo la vida del apóstol Pablo. Porque por la vida del apóstol Pablo, porque él se puso en sus manos, porque él puso sus capacidades en sus manos, hoy podemos estar meditando sobre su vida. Y este es el gran desafío de la enseñanza. Si tenemos capacidades, desarrollémoslas, transformemos nuestras capacidades en dones, pero no confiemos en nosotros mismos, porque esas capacidades puestas y dispuestas como dones es un regalo de Dios. Tiene que ver con el poder de Dios y no con nuestras capacidades. No digamos, no tengo capacidades, estoy esperando que Dios me dé alguna capacidad. No, hermanos y hermanas, tenemos capacidades. El Señor nos hizo con capacidades. Transformemos nuestras capacidades en dones espirituales. Pongámoslos en las manos de Dios. Sabemos cantar, sabemos servir, sabemos leer y exponer sobre la Biblia. Sabemos cuántas cosas sabemos hacer y que hacemos de repente en casa, que hacemos en el barrio, que hacemos en el trabajo. También la podemos hacer al servicio de Dios y las ponemos en sus manos. En casa, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia. Pero no confiemos en nuestras propias capacidades, no neguemos que tenemos capacidades, reconozcamos esas capacidades, pongámoslas en las manos de Dios, porque Él nos las dio y de esa forma estaremos venciendo, estaremos teniendo bendición y estaremos siendo de bendición a otro. Nos enseña Pablo de que esas capacidades pueden transformarse en dones espirituales y ser de mucha bendición para muchas personas. 2 Corintios 1, 4 al 7. Dice así: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos da a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que así tienen parte en los sufrimientos. También tienen parte en el consuelo que viene de Dios. Como decía Luis, no nos promete no sufrir, no nos promete no tener controversia. ¿Qué nos promete?
la paz del consuelo. Nos promete no dejarnos solos. Nos promete que sintamos fehacientemente que Dios está con nosotros. Él está. Él nos da paz. Él nos hace transitar el sufrimiento. Nos permite no volver atrás porque muchas veces pensamos, esto no tiene sentido. Esta persona está cada vez más lejos de Dios. Cada vez que le hablo de Dios es una controversia. Me molesta, me dice cosas de mi fe que no me gustan, que me parecen ofensivas. Bueno, capaz que en algún momento requiere un paso al costado. Pablo, en un momento de mucha controversia, había planificado un viaje. Iba a ser un viaje creo que hasta Macedonia, pasaba cuando iba para Macedonia y después quería pasar a la vuelta, a los pocos días. Ese viaje él lo suspendió, porque sentía que la presencia física de él en ese lugar iba a profundizar la brecha de controversia. Y posiblemente también para no sentirse mal él, cosa que no está mal. Entendió con Dios que no era el momento de visitarlos y no los visitó. Ahora, no dejó de tener a esa comunidad presente en sus oraciones, en sus cartas y en su intención de poder estar en algún momento presente con ellos. Y discutir estas cosas, si era duro, si era flojo, si era tímido, si era autoritario, poder mirarse las caras y discutir cuál era la autoridad de un apóstol, autoridad dada por Dios. ¿Por qué discutir la autoridad de Dios si no es para combatirla, si no es para competir con ella? Pablo dio algún paso al costado. Y podemos nosotros dar algún paso al costado si vemos que no somos pertinentes o si vemos que insistimos con una persona y vemos que ahí hay una controversia que en realidad de facilitar que esa persona llegue a Cristo, estamos poniendo en el centro la controversia. Inclusive es válido que nos sintamos ofendidos y que podamos tomar un poco de distancia, pensar con Dios, orar, para volver con más fuerza, con más certeza, con más seguridad. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que hacemos, si vamos para adelante, si esperamos un tiempo, si damos un paso al costado, es con Dios. Es con la asistencia de Él. Porque ahí es donde tenemos el consuelo. Porque si nos creemos inteligentes, ahora no voy a ir porque yo hice un cálculo de que era mejor que no, entonces la estrategia, me dice que no es el momento. Bueno, ahí lo más probable que le erremos feo, que estemos equivocándonos. Ahora, si el paso para adelante, el paso para el costado, el paso para atrás lo damos en oración, seguro que ese paso va a ser en el marco de avanzar hacia adelante, aunque sintamos que estamos para atrás o para el costado. Para adelante en el sentido del proyecto de Dios. Siempre con esta fuerte sensación, esta fuerte convicción de que Él nos consuela, de que Él, frente a la controversia, frente al sufrimiento, frente a la tristeza que nos provoca, que le provocaba a Pablo haber fundado una iglesia que tuviera en esta situación, digamos, de controversia interna, de pecado, Él consuela, porque al final está el proyecto de Dios, que es Dios quien lo maneja, lo guía, lo controla, lo alimenta, y nosotros somos solo instrumentos capaces, por las capacidades y los dones que Dios nos dio, de ser parte de la obra de Dios. Él nos consuela. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, cuando habla de las armas y de las herramientas, Pablo utiliza los dos vocablos, digamos, ¿no? Me supongo que el tema de las armas le sale de su época de soldado ¿no? Y el tema de las herramientas habla más de un oficio, de una profesión, pero utiliza las dos y dice así, parte de su carta, en el capítulo 12,
a ver si descubrimos acá una herramienta poderosa. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro de ser débil, para que en él mi muerte, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Qué maravilloso estos dos versículos que traducen con mucha claridad lo que es la fortaleza, lo que es la debilidad, lo que es la ganancia, lo que es la pérdida, transversalizado o atravesado por el amor. Cuanto más débil me siento, es cuando más fuerte soy. ¿Por qué será esto? Tal vez porque si nos sentimos fuertes no necesitamos de más nada. Si somos fuertes, que vengan, que vayan saliendo, como decían en el barrio. Somos fuertes. No pregunto cuántos son, ¿no? Ahora, si soy débil, bueno, ahí sí me siento necesitado. Y claro que somos débiles frente al poder de Dios. Claro que somos débiles. Y la forma de sentirnos débil es sentirnos necesitados. Necesitamos. Y es la puerta para ir a buscar a Dios. Pero muchas veces cometemos este error. En las primeras controversias nos decimos, inclusive hasta decimos, no, porque yo soy cristiano, soy un hombre de fe, una mujer de fe, yo puedo con esto. Y ahí, ¡pum!, aparece el muro y nos damos contra el muro. Ahora, si yo digo, si tengo un muro, es poderoso, yo no puedo solo, soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, voy con Cristo, voy con Él, porque el amor de Cristo es lo que me ha transformado en débil y me hace fuerte, me hace conciencia de debilidad y eso me permite ser fuerte, tener la fortaleza de Dios. ¿Cuántas veces nos asombramos de cosas que podemos hacer porque nos hemos puesto en las manos de Dios? Y si lo comparamos con lo que podríamos haber hecho, bueno, la ecuación nos da una ventaja enorme a favor de cuando hacemos las cosas sintiéndonos débiles, sintiendo la necesidad de Dios y saliendo a buscar a Dios para hacer lo que Él nos pide. O sea que el poder, esto que decíamos, las armas, las herramientas, las nuevas armas, las nuevas herramientas, están centradas en el poder del amor de Dios. O sea, no hay cosa más poderosa, no hay poder de destrucción más importante que el amor de Dios. Y no es algo complejo. Es esto, sentirnos que no podemos solo, tan sencillo como es. ¿Cuándo salimos a buscar el poder de Dios? Bueno, cuando nos sentimos débiles. Dice Pablo, si me siento débil, soy fuerte. Ahora, si me siento fuerte, por el contrario, soy débil. Y acá estamos luchando con cosas que trascienden también lo humano, lo material. Estamos en el plano de la lucha espiritual. De la lucha en el sentido de que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para vencer. Porque hay otras fuerzas que también están en contra del poder de Dios, están en contra del Evangelio, que se manifiestan de la forma más sutil, que se manifiestan muchas veces confundiéndonos, que muchas veces se manifiestan en cosas parecidas a la de Cristo.
dentro de esa estrategia sutil del mal, muchas cosas se parecen a la Biblia, a Dios, a Cristo. Y a veces nos cuesta diferenciarlos. Y queremos intelectualizarlo y separar lo que es vana doctrina, buena doctrina, sana doctrina. Y es difícil, es difícil. Es difícil porque el enemigo también se prepara. Y se parece a Cristo muchas veces, o se parece a la Biblia, o se parece al amor de Dios. Se parece. Si lo ponemos a prueba, desaparece como poder, como amor. Pero tenemos que tener esta clara sensación, esta clara convicción, esta clara convencimiento personal de que necesitamos en estas cosas de luchas sutiles, peligrosas, que nos pueden desviar, necesitamos el poder del amor, el poder de Cristo. Si todo esto pasa en nuestra vida o va pasando de una forma dinámica, a veces con éxito por el amor de Dios, otras veces por fracaso por nuestro poder, la vida en general no es lineal, la vida del cristiano y la cristiana tampoco es lineal, vamos y venimos, confiamos y desconfiamos, usamos nuestro poder sin ponerlo en manos de Dios, ponemos nuestras capacidades en manos de Dios y bueno, transitamos de esta manera, como seres humanos, aprendiendo, siendo consolados, invadidos por el poder de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a ver si el apóstol Pablo nos dice algo en función de los resultados que podemos tener en esta búsqueda permanente de actuar en las manos de Dios. Y vamos a leer capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, versículo 11 al 14. Y tengamos en cuenta que por lo menos de las cartas que aparecen en la Biblia, que quedaron en la Biblia, es muy probable que haya otras cartas, muchas, de Pablo a distintas iglesias, pero esta serie de 2 cartas que quedaron inspiradas por Dios en la Biblia, Pablo termina de esta manera. Pero antes, quiero leerles cómo empieza Pablo la primera carta. 1 Corintios 1 dice, yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes. Escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios y llamados a formar parte de su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Así empieza Pablo, ya conociendo que después iba a escribir cartas duras, porque lo que estaba pasando era complicado. ¿Cómo termina después de toda esa dureza de la primera carta y la segunda carta, diciéndoles que habían caído en inmoralidad, que habían caído en pecado, que se peleaban por quién seguían, que se habían apartado de Cristo, pero que eran una iglesia y que luchaban por hacer las cosas como Dios esperaba que se hicieran? Después de pasar por todo eso y de ser criticado y que las cartas duras, ¿cómo termina Pablo este vínculo epistolar? Dice, para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz. Y el Señor de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todos los hermanos en la fe les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Una palabra profunda de aliento, de reconocimiento de que son hijos de Dios, que conforman una comunidad, que tienen una misión y que el Espíritu Santo está con ellos. No había pandemia ahí, ¿no? Les pedía que se abrazaran y que se dieran un beso.
Nosotros lo hicimos hasta el 13 de marzo y lo volveremos a hacer. Que Dios nos bendiga.